Actualmente es muy común pensar que el proletariado es la clase obrera del siglo XIX, es decir, aquel productor en una fábrica de ensamblaje o en cualquier forma de producción de mercancías que involucre exclusivamente el gasto de fuerza de trabajo humana en un sentido físico, sin mayor desarrollo tecnológico. Eso ha llevado, por ejemplo, a que Lyotard en la condición posmoderna hable de formas de producción inmateriales del capitalismo, porque las personas consideran que los trabajos intelectuales, el del científico, el del técnico, el del especialista, como son formas de objetivación de fuerza de trabajo humana no física, involucran la aparición de nuevas formas productivas que ponen en jaque al marxismo. Esta confusión lo que refleja es una falta de lectura del capital y una falta de comprensión de la noción de clase en el materialismo histórico. La clase en el materialismo histórico es una relación social con los medios de producción. El proletariado es aquel que produce mercancías, que objetiva su fuerza de trabajo humana, sea en el trabajo intelectual o sea en el trabajo físico, para producir valor y para generar plusvalía, que es aquella diferencia empíricamente demostrable entre la totalidad del precio, el precio total del producto generado en una jornada laboral y el salario que se le remunera al productor. Si hay una diferencia entre el salario, independientemente de si el salario supera o no los medios de subsistencia, y la totalidad del valor que se produce y que se transforma en precio en el marco de la competencia entre capitales en el mercado o en la fijación de precio en los monopolios, la dinámica no cambia, hay un excedente. La clase obrera, por lo tanto, es aquella clase que produce mercancías y cuyo trabajo útil o concreto se abstrae dentro de la categoría explicada en las primeras páginas del primer tomo del Capital, que es la categoría de trabajo indiferenciado abstractamente humano. El trabajo indiferenciado abstractamente humano es una categoría que permite explicar de dónde surge la conmensurabilidad de mercancías cualitativamente heterogéneas, de valores de uso con propiedades distintas, fruto de trabajos útiles cualitativamente diferentes. ¿Qué hace que el trabajo útil de un técnico que trabaja produciendo un software o un hardware o produciendo una aplicación o produciendo alguna página en internet se pueda intercambiar en el plano de la proyección de valor al equivalente general, que es el dinero, y que se vuelva conmensurable con otras mercancías, como por ejemplo un carro producido en una fábrica de ensamblaje en Alemania, como por ejemplo la mercancía que produce un niño trabajando en una mina de sal en el Congo, como por ejemplo la mercancía que produce un campesino en América Latina y que luego se exporta como materias primas y entra en las dinámicas del mercado mundial. ¿Qué es lo que hace que el trabajo útil concreto necesario para producir un computador se vuelva conmensurable al trabajo útil necesario para producir una chaqueta, para producir un libro, para producir un celular, para producir un avión, para producir un bus, para producir alimentos, para producir todas las mercancías imaginables, entendiendo la mercancía como un objeto exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean generadas en el estómago o en la fantasía, y que es el resultado de trabajos útiles recíprocamente independientes que se contraponen en el intercambio de mercancías? Pues la respuesta es que lo que tienen en común todas las mercancías en todos los sectores de la economía, sea en el trabajo intelectual de los técnicos y de los ingenieros, o sea en el trabajo físico de las fábricas de ensamblaje, de la producción de capital constante de maquinarias, o sea en el campesinado que exporta materias primas y que entra por lo tanto en las dinámicas globales del capitalismo, lo que subyace a todas las mercancías es que el trabajo indiferenciado abstractamente humano, como fuerza de trabajo humana en abstracto, objetivo para producir valor, es la fuente generadora de esas mercancías y es lo que produce la plusvalía. Luego, si nos encontramos con un futbolista en una industria del deporte, con un boxeador, con cualquier deportista profesional que sea un asalariado, que sea contratado, que reciba un salario, vamos a ver que con su fuerza de trabajo humana, es decir, con su cuerpo utilizado en el deporte específico en donde le da un salario, están generando valor. La mercancía que venden es una mercancía que tiene que ver con el
entretenimiento y es una mercancía que genera grandes sumas de dinero que nos permite comparar los salarios, así sean astronómicos, de boxeadores, de futbolistas, de cantantes o de bandas en la industria musical. Y si comparamos esos salarios, a pesar de ser astronómicamente mayores a lo que se necesita para obtener los medios de subsistencia, si comparamos la magnitud de esos salarios con la totalidad de las ganancias que obtienen los dueños de los equipos de fútbol, los capitalistas de la industria musical que tienen los derechos de las canciones y que controlan a las bandas porque los contratan, vamos a ver que existe el excedente a pesar de que el salario es astronómicamente mayor a lo que se necesita para obtener los medios de subsistencia. Asimismo, si consideramos a un escritor sumamente exitoso que vende millones de libros, la editorial obtiene más valor de lo que le remunera en el salario o de lo que gana en las regalías ese escritor, y por lo tanto nos encontramos con la plusvalía en todos los sectores de la economía en donde hay producción de mercancías. En la privatización del sector servicios encontramos a maestros, encontramos a médicos, a enfermeras, trabajando en estas instituciones privadas, en estos servicios privatizados, y vamos a encontrar que hay una diferencia entre el salario que obtienen y la totalidad del valor que producen en su jornada laboral. La plusvalía puede ser absoluta y relativa. Por lo tanto, antes de criticar estas nociones de la teoría del valor, hay que entenderlas y superar esa comprensión generalizada, superficial, de que la clase proletaria se reduce únicamente al obrero de fábrica, ¿no? El proletariado es todo aquel que produce mercancías, todo aquel que produce valor y todo aquel que genera plusvalor, es decir, un valor excedente no remunerado en el salario que se apropia el capitalista. Bajo esta aclaración importante que implica volver al Capital de Marx, leerlo con claridad para entender de lo que estaba hablando Marx, nos podemos dar cuenta que proletario es el técnico en una empresa, proletario es el científico en una fábrica, en una industria, en una compañía. Proletario son todas las formas de trabajo, sea el del niño en una mina de sal en el Congo, sea el del campesino en una granja de producción en el tercer mundo, sea el de un proletario en una fábrica industrializada en el primer mundo, sea el del proletario chino, sea el del técnico coreano, el del especialista, el del científico, el del músico que es contratado por una industria y que se vuelve famoso y es una banda consolidada, sea el del deportista. Allí donde haya salarios, donde se produzca una mercancía y donde haya un valor excedente, hay proletariado por lo tanto.